San Miguel, San Jorge y Santa María. Pico, Graciosa, Fayal, Corvo, Flores y Terceira son los nombres de cada una de las islas que forman el archipiélago de las Azores. Era el 15 de agosto de 1432, cuando un navegante portugués llamado Gonzalo Bello Cabral, estrecho colaborador del infante don Enrique, llegaba ante los arrecifes atlánticos que en un principio bautizó de forma general como Santa María en honor de la festividad de la Virgen de Agosto. La nao lusitana había dejado atrás en viaje desde la península ibérica 700 largas millas. De entre las 9 islas, ya se ha dicho, es la Terceira la más taurina. Y tal sucede como consecuencia directa de la presencia muy antigua de ganado bovino procedente de la península ibérica, único dato claro, ya fuera originaria de las riberas del Tajo o del Algarve, como de las feraces tierras que baña el Guadalquivir o las estribaciones de las sierras que rodean la hoy capital de España. Ya al llegar a ese ganado de la mano de los colonos del infante don Enrique, como llevado por los capitanes de Felipe II. Luego, los descendientes de esos toros se adaptaron al nuevo hábitat, reduciéndose sus proporciones, ganando en agilidad, no en balde el suelo del archipiélago presenta desigualdades orográficas, y cobrando más que bravura en sentido estricto, un genio vivísimo. Los orígenes del ganado bravo en la isla Terceira están confusos. La verdad es que cuando llegaron los primeros pobladores aquí, no encontraron ganado vacuno, y parece que después el infante don Enrique mandó poblar las tierras con diversas especies. El ganado bravo de la isla Terceira tendrá, lógicamente, origen en el ganado del continente, de donde fue traído. No gado do continente portugués para aquí fue trazido. En principio, las características del ganado eran absolutamente idénticas a los animales que existían en las tierras del Ribatejo, del Alentejo y del Algarve. Pero resultó que el ganado bravo de Terceira es producto también del propio ambiente en que ellos empezaron a vivir. No só nas subcastas aquí introducidas, como también no propio ambiente. Un ambiente en cierta manera hostil. Un ambiente de cierto modo hostil. La propia naturaleza y las condiciones de alimentación han dado origen a alteraciones en su comportamiento. Solo muy tarde habrá venido a Terceira ganado de calidad, con casta para ser lidiado. As condições de alimentação davam origem a alterações do seu próprio comportamento. Só muito tarde terá vindo para a Terceira gado com qualidade, com casta, para poder ser toreado. Estoy convencido que el entusiasmo y la afición de las Azores en Terceira se debe esencialmente a quienes poblaron la isla y también a la presencia de los españoles cuando tomaron Portugal. Recuerdo una historia que cuenta que los españoles trajeron toros y los mandaron a una bahía llamada Bahía de Salga. E mandaram-nos numa baía que é a Baía da Salga. Los naturales de Angra se preparan para su diversión preferida. La lidia de y con el toro no se entiende aquí solamente como un espectáculo al que se asiste de forma pasiva, sin otra participación que la del aplauso o la censura al lidiador. La lidia de y con el toro se entiende además de forma directa y en su expresión más primitiva, es decir, corriendo al bovino, quebrando sus embestidas de forma burda tal vez, pero eficaz y emocionante. Las calles de la ciudad son el escenario elegido y por ellas discurre el viejo rito. Los toros embolados, cubiertos los cuernos con fundas, mangas
o simplemente despuntados son la pieza insustituible de esta forma de torear, una de cuyas variantes es la llamada corrida a corda. La corrida de cuerda fue y sigue siendo un espectáculo de gran tradición en las Islas Azores. La salida de los toros coincide con el lanzamiento de un cohete. Los aficionados empuñan gruesos bastones de las más variadas maderas o se arman de paraguas abiertos con los que vacían las embestidas de las reses. Durante las fiestas más señaladas, los isleños se tocan con el sombrero de paja de la isla del Pico o el de fieltro de las fábricas de Braga, que sustituyen a la antigua gorra negra de paño y orejeras ornamentadas en rojo, tan peculiares en el hombre del monte de la Isla Terceira. Así pues, podemos afirmar que la toirada a corda tiene una gran tradición, aunque no es privativa de la isla, ni aun del Portugal continental, pues en España también se celebran festejos similares. Tal es el caso del llamado Toro del Aguardiente. La primera autoridad de la ciudad echa ahora su cuarto a espadas e interviene para informarnos sobre el largo calendario local de esta expresión singular de la lidia de toros. De todas las islas dos Açores. De entre todas las Islas Azores, es nuestra gente la que tiene más afición. Y no solamente por los toros a cuerda, tourada a corda, que es muy corriente. Estas fiestas empiezan el día 1 de mayo y llegan hasta el 5 de octubre. Prácticamente todos los días hay touradas a corda. Prácticamente todos los días há touradas a corda. El buey embolado y sujeto por las astas con una cuerda larga y gruesa, con la que habrá de ser corrido, espera en el cajón. El otro extremo de la cuerda está manejado por una docena de hombres. A una señal del llamado director de la corrida, el toro irrumpe en la calle. El animal busca la querencia, la senda por donde vino, corriendo, y antes de que la cuerda se tense, los cuatro enmascarados, como antiguamente se les llamaba por cubrirse la cara con máscaras, se inclinan al unísono y el que va en cabeza da una violenta sacudida para asegurar que el toro está firmemente sujeto y apenas pueda desplazarse hacia adelante. En ese momento el público corre en su entorno y cuando los que manejan el cabo ceden en su presión, se suceden los percances. Estas imágenes corresponden a una corrida de feria celebrada en la Plaza de Santa Cruz, un coso portátil, mientras terminaban las obras de la nueva Plaza de Angra. Ricardo Chivanga, el diestro de color, y Ortega Cano, a la sazón peleando por abrirse paso en los carteles de las grandes ferias, protagonizan la parte apeada de la corrida portuguesa. La embestida vivaz de las reses de la tierra obliga a un toreo de dominio, sobre las piernas, a mejorar continuamente los terrenos. Haciendo un poco de historia, diremos que el 13 de septiembre de 1893 fue muerto a estoque el primer toro en Isla Terceira por el espada Gabriel López Portal Mateito. Le ayudaron en la lidia los banderilleros Salamanquino, Luis Canario, José de Sousa y Francisco Cruz. El suceso tuvo lugar con motivo de los muchos viajes que Mateito hacía a América y aprovechando los días en que el barco estaba atracado en este lugar. Los toreros actuaron en esta histórica ocasión vestidos de paisano.
No existen demasiadas noticias sobre la historia del toreo por estas latitudes atlánticas. De entre ellas se recuerda, por ejemplo, que en la primera década del presente siglo se celebraron varias novilladas en la capital de Terceira, San Juan de Angra. Luego hay que remontarse al final de los años 40 para recoger el dato cierto y comprobado de que nada menos que Alfredo Luis López a caballo y Augusto Gómez Jr. a pie actuaron en una serie de espectáculos invernales organizados también en Angra. Lógicamente, y como en el 90% de las corridas en Azores, la suerte de matar se simuló. Mas, al margen de esta evidente falta de información, hay que suponer que, en base a diestros locales, con la participación de toreros españoles en viaje a América o de cabaleiros, banderilleros y forcados llegados del continente, la fiesta de toros ha tenido continuidad en Azores. Y así parece probarlo el hecho de que la plaza de San Juan date de 1870. Y ya ha llovido. Estas imágenes son, obvio resulta, mucho más recientes, y en ellas se afana un cabaleiro actual, Ruy Salvador, por dejar en claro que puede ser gente en el arte de Marialba. Ruy quiebra un ferro y la bandera de Estados Unidos ondea al aire de la húmeda tarde, que no en balde Azores es la antesala de la emigración portuguesa a California, y a mayor abundamiento, en la isla hay una base militar del tío Sam. Aquí en las Azores hay una afición tremenda. A todos les gustan los toros. Las plazas se llenan siempre. Hay alegría. Existe de verdad una afición muy grande. Y me siento muy bien toreando aquí, igual que en el continente. Y junto al cabaleiro y al torero de a pie, el forcado. Un personaje indispensable en la corrida a la usanza portuguesa. El pegador, seguido de los dos ayudas, del rabixador, de los restantes compañeros del grupo, se dirige al toro tal y como mandan uso y reglas. Marrar en unas décimas el cálculo de cómo llegará el toro al embroque, de cuándo derrotará, lleva aparejado el fracaso, tal vez el accidente. Estos toritos isleños tienen el diablo en el cuerpo y conviene medir su embestida al segundo y al milímetro. Y hasta tal punto que aún se recuerda en las islas la tragedia que protagonizara Antonio Moniz Sá, que murió después de pegar 9 toros, uno tras otro. Esta tierra singular, alejada del continente, flotando en el océano, conserva todas las características culturales que la alumbraron y las adoba de señas de identidad propias. La fiesta de toros en Azores es la consecuencia directa de astoiradas del Portugal continental. Y la corrida a corda insular es una copia fiel de la que se practica en la península ibérica. Así, cada año, cuando acaba el mes de junio, los habitantes de Terceira se congregan en Angra, la capital, y festejan a San Juan rindiendo culto al toro. Desde hace años, interviniendo directamente, no aceptando el solo papel de sujetos pacientes, como sus antecesores del Miño, del Ribatejo o del Algarve, sin que importe la distancia que impone la mar océana. California fue, sigue siendo, la tierra prometida para muchos de los naturales de las Azores. El mar inmenso que les rodea no asusta a los isleños, que saben hacer de él un camino para llegar a la fortuna. La California que colonizaron los jesuitas españoles allá por el siglo XVII y que vivió el Gold Rush en la primera mitad del XIX, experimentaría un nuevo y definitivo salto adelante con la expansión agrícola de la primera década del siglo actual. Y allí, en su mismo epicentro, estuvieron los isleños azorianos. Los portugueses llegan a California al comenzar la segunda mitad del siglo XIX. Hacia 1860, poco más o menos. Ocurrió que balleneros americanos fondearon en Azores y Madeira en busca de nuevos tripulantes y contrataron a naturales de las islas. Estos marineros
son realmente el fermento de la emigración portuguesa a California y tuvieron como primera base de asentamiento la ciudad de San Diego. Con la fiebre del oro se produjo una nueva forma, o tal vez aventura de vida, y terminado el ciclo, vueltas las aguas a su cauce, la agricultura fue el medio de vida elegido por la creciente colonia que se unió en las llamadas Sociedades Fraternais. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos asume la cantidad y la calidad de la emigración portuguesa y legaliza la situación. De la mano de estas nuevas leyes surgen ayudas, créditos a largo plazo, concesión de tierras y, como consecuencia, la ganadería de carne y de leche, principal fuente de riqueza de la isla Terceira, en Azores, de donde procede la mayor parte de la nueva emigración, se asienta con mucha fuerza en este feraz valle de San Joaquín. Con la emigración portuguesa viajaron a California su cultura y sus costumbres. Pero América es como un inmenso collage donde conviven y se superponen razas y tradiciones. Esta es la ciudad de Gustin, en el ahora feraz Valle de San Joaquín. Y las imágenes corresponden a la procesión cívico-religiosa que sirve de pórtico a la festividad de Nuestra Señora de los Milagros, a la que se ofrecen y consagran los productos de la tierra y los animales que mejor rendimiento dieron durante todo un año de ininterrumpida y dura labor. La añoranza de la lejana tierra, del solar de los mayores, se concreta en el día de fiesta en todas y cada una de las actividades que dan forma al programa. É das tradições mais antigas, eu peço à Virgem para nos dar na mente boas cantigas. Bendita e louvada seja. Las viejas creencias se transmiten de padres a hijos y se conservan junto a la saudade de las islas atlánticas, de donde un día salió la familia en busca de un mejor acomodo. Y esas viejas creencias afloran vestidas de un ropaje nuevo. Tienen aquí y ahora una iconografía made in USA. Pensar y sentir en portugués, en azoriano. Vivir en ciudadano de la Unión. La procesión que encabeza el estandarte de la Virgen Milagrera tiene el color de una parada del oeste y parece animada de ese espíritu un tanto infantil, sin aparentes prejuicios, que caracteriza las expresiones colectivas en las zonas rurales de este inmenso país. Allá en las Azores, que a esta distancia vistas parecen puntitos en el Atlántico, el oficio de la familia durante generaciones tuvo que ver con las vacas de leche. Aquí, en California, los nietos y bisnietos de aquellos vaqueros siguen dedicados al mismo trabajo, aunque haya pasado el tiempo. Y el éxito en esa labor es lo que se está celebrando. Manda la tradición que en medio de la fiesta se reparta entre los asistentes leche y panecillos dulces, expresión de prosperidad por una parte y de confraternidad por otra. Y la tradición se cumple. Pero estamos en USA, a pesar de todo, aséptica. Entrañable hoy, pero aséptica. Y la leche nos llega en recipientes de papel parafinado y debidamente pasteurizada, que una cosa es el culto al pasado y otra, la higiene alimentaria y los derechos del consumidor.
Penusa. Así, como suena. Han sido varios los intentos de asentar la corrida a la usanza española en Estados Unidos, pero todos se enfrentaron a la oposición de las sociedades protectoras de animales y la mayor parte de las ocasiones, esos intentos, además de esporádicos, ofrecieron una faz grotesca. Pero lo que vemos ahora es el prólogo de una corrida, o su equivalente, a la usanza portuguesa. Sin muerte, sin sangre, y además aderezada por el espíritu de la unión. Suena el banjo en el epílogo, se baila, se bebe cerveza a discreción, se consumen los chiles procedentes de la frontera mexicana próxima. Y el sheriff y sus ayudantes encabezan el paseillo y las cortesías. Our Lady of Miracles, desde su estandarte, preside la fiesta desde la mañana. Las banderas de Portugal, Estados Unidos y la enseña del Estado, que tiene un oso por emblema heráldico, confraternizan. Y el catsup pone a todo color y sabor uniformes. El cabaleiro, llegado desde la lejana Iberia, monta un caballo al que le falta la necesaria doma. Los forcados cumplen imitando a los legendarios grupos de Santarém o de Lisboa y cuajan su pega de caras como si pisaran el ruedo de campo pequeño. Y el espada, que olvidó el acero como manda la ley, se esfuerza vistoso ante una concurrencia agradecida. La suerte del señor Manuel Jiménez se acomoda al viaje del torillo que va y viene. Después, los garapullos cruzarán el aire, se reunirán arriba y durante una breve fracción de tiempo se mantendrán sobre el lomo de la res. Luego caerán al suelo, porque aquí se está contando una verdad a medias. Al animal le quedan aún pies para la muleta y la faena se va entrelazando entre bromas y veras. La muerte, que justifica el rito, falta a la cita. Y todo se queda en una parodia a la que ponen colofón los cabestros llevándose el novillejo a los corrales. La corrida de feria está servida. Convite ao diálogo, à participação. Así, las fiestas taurinas del Valle de San Joaquín quedan en una mezcla de las touradas y la corrida española. Pero la respuesta de la colonia lusitana y aún de sus vecinos californianos es positiva, al punto que los medios de comunicación locales se interesan en el tema. Y por extraño que resulte, la radio local emite un programa taurino en portugués que se puede sintonizar en toda el área. Mas dão somente o direito que assiste a cada de se expressar livre e corretamente. Eu sou o Monsenhor Manuel Alvernaz, da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, de Turlock, California. Yo soy Monseñor Manuel Albernaz, de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en California. Soy oriundo de las Azores y conozco a todos los vecinos de este pueblo. En general, las gentes de aquí somos descendientes de Terceira, de la isla Terceira, donde las touradas son muy corrientes. Las touradas son parte de nuestra cultura y, por lo tanto, nosotros, como iglesia de esta comunidad, tenemos interés por todo lo que gusta a nuestra gente. Nuestras tradiciones son ciertamente portuguesas, en especial de la isla Terceira.
En esta tierra californiana es difícil organizar touradas que sean legales, a no ser que se hagan con el patrocinio de la Iglesia Católica, a no ser que sean la continuación de las tradiciones del pueblo portugués. Y por lo tanto, nosotros asociamos siempre las fiestas portuguesas con las corridas, procurando darles a nuestros convecinos la oportunidad de asistir a aquellos actos que tenían en su tierra natal, darles la oportunidad de revivir cuanto gustaron en su juventud. Nosotros, en definitiva, extraños en esta tierra, intentamos colaborar en que nuestros convecinos tengan una vida más fácil. Intentamos que vivan sus tradiciones, que vivan su fe. Dar-lhes a oportunidad de reviverem aquilo que viveram quando eram jovens na sua terra natal. E, portanto, nós, estranhos que somos nesta terra, nós procuramos fazer a vida mais fácil do nosso povo, procuramos que eles vivam as suas tradições, que vivam a sua fé. Picos Padres es el nombre de una parte de la zona ganadera y agrícola que visitamos. Después de la Primera Guerra Mundial se pusieron en regadío miles de hectáreas y los terrenos casi baldíos que describe la noticia de la California y su conquista del jesuita Miguel Venegas son hoy un granero. Pero puede decirse en general que su temple es seco y caliente con exceso y que la tierra es quebrada, áspera y estéril, cubierta casi toda de sierras, pedregales y arenales inútiles, escasa de aguas y poco a propósito para siembras, árboles y ganados. El dueño y señor de Picos Padres se llama Manuel Sousa, un emigrante de las Azores que con su esfuerzo ha levantado un pequeño imperio. Sousa es uno de los 3 ganaderos de Bravo de la región, uno de los promotores de esta forma singular de ofrecer la fiesta de toros. El ganadero es aquí, además de criador, propietario de la plaza y empresario. El espectáculo, nocturno, ofrece, como todos los que componen la temporada del Valle de San Joaquín, alrededor de 20, la actuación de un cabaleiro, la intervención de un grupo de forcados, los suicidas de Tarlock, se llaman a sí mismos, y finalmente la presencia de una cuadrilla de mexicanos a pie, en la que se mezclan el torero fracasado y el chiquillo avispado que busca convencido la fortuna y la gloria. Así es el espectáculo en Picos Padres. Estos son sus protagonistas. Me llamo José Ángel Adame. He sido novillero por algún tiempo, alrededor de unos 15 años. Ahora estoy retirado, soy banderillero. Duro oficio este, y más cuando ya no queda esperanza. Pues tenemos que venir acá para poder seguir al pie del cañón, ¿verdad? Para poder torear. El colmo. Hasta para torear un mexicano debe cruzar la frontera de USA. He venido aquí a California, ¿verdad? Porque en México dan novilladas, pero no dan muy pocas oportunidades para los novilleros. Sumar corridas, a cualquier precio. Buenas, me llamo Alberto Galindo y tengo 14 años de edad. Soy novillero de Monterrey, Nuevo León, y estamos aquí en los Estados Unidos toreando con mis compañeros aquí a la usanza portuguesa. La fe en el futuro está intacta y Picos Padres puede ser la antesala del embudo de insurgentes. Tiempo de ensayo. El cabaleiro se afana en poner a punto su montura. Y como se ha visto en las secuencias anteriores, con provecho.
Boas tardes. Chamo-me João Carlos Pamplona, sou da Terceira. Me llamo Juan Carlos Pamplona, soy de Terceira. Estoy aquí en California para torear, invitado por un ganadero de mi tierra que fue el promotor de las fiestas de toros en esta región. Se trata del señor Manuel de Sousa. Estoy montando los caballos que tienen aquí. Son caballos de trabajo. Son animales de una raza distinta a las que se utilizan de ordinario para practicar el toreo. São os cavalos de uma raça diferente àquelas com quem tenho praticado para o toreio. Pois tenho os meus cavalos nos Açores e vim Tengo mis para caballos cá. en las Azores. Estou montando agora aqui quarto de milha, cavalo que não é muito vulgar no toreio. Estoy montando ahora un cuarto de milla. Un caballo que no es muy corriente en el toreo. Para o toreio e que estava ensinado para outro tipo de trabalho. En este recorrido casi insólito por la fiesta de toros en California, la mezcla, la superposición de notas culturales es constante. El coche de grandes proporciones, devorador de millas, fiel trasunto de una de las industrias que distinguen al país, se adentra en la zona de Picos Padres, en la que, vecino a la plaza de toros, se levanta un recinto cuadrado que sirve de escenario regularmente a la corrida a corda. La práctica llegó, y cómo no, de la mano de los emigrantes azorianos, por ser uso muy difundido por toda la península ibérica, según se ha dicho antes. Los orígenes de la corrida a corda hay quien los busca en la mismísima mitología. El autor Roque dos Reis, sin ir más lejos. Y en sus principios andan en danza Júpiter, Juno, Isis y Osiris. Y la razón, como no podía ser por menos, el amor del padre de los dioses por Isis y el consiguiente despecho de Juno, su pareja oficial, que veía peligrar el matrimonio. Igual que hoy, igual que siempre. Mas sucedió que la esposa engañada echó mano de sus muchos poderes y convirtió a la adúltera en vaca. Y ahí empezó todo. Cierto es que cuanto les decimos parece rebuscado, pero ya se sabe, así es la mitología y así hay que aceptarla. Y así cabe en este punto de nuestro viaje por las tierras taurinas de California que ayunas de una historia antigua pueden aceptar estos parentescos más viejos que el mismo tiempo. En estos pagos no se puede organizar festejo, meeting o reunión alguna si antes no se dispone de un amplio aparcamiento. A partir de aquí, todo es ya posible. Esta es la plaza que regenta Frank Borba, el competidor directo de Manuel Sousa. El apellido delata su origen y el nombre de pila la tierra donde vive y el way of life que ha asumido. Frank Borba tiene un hijo torero, tal y como suena. El mozo, así que concluye la temporada del Valle de San Joaquín, viaja al Portugal continental para recibir el espaldarazo de la afición y la crítica. Las hechuras de Frank y su fortaleza parecen inclinarle más hacia un toreo de dominio que otra cosa. Pero tiempo al tiempo, porque el oficio es duro y no se aprende en 2 días. Mientras, el novel se esfuerza ante los toros que cría su padre y consigue arrancar el aplauso de la concurrencia, que para un principiante es bagaje más que sobrado. En tanto, y como siempre,
Los forcados conmueven hasta lo más íntimo de su ser a una espectadora del suceso. Aquí, por más que el hijo del amo haya decantado su afición hacia el toreo a pie, no puede faltar tampoco el caballo, porque el origen del espectáculo es azoriano y por azoriano portugués. Y si en Portugal está desterrada la muerte, aquí, en California, la prohibición alcanza a cualquier tipo de daño al animal. Así las cosas, y para que farpas, ferros y banderillas se queden en los lomos de la res, se coloca sobre esta una almohadilla de tela adhesiva. Bien, aquí en América con los toros no es tan legal. No puedo hacer sangre en los toros, o en cuál animal no puede hacer sangre. Y como es muy feo, no tienen las banderillas, ponle y cale, es muy feo. Feo para lo torero y también feo para mirar. Entonces buscamos este que es negro en un pano, llamado velcro. Y ponle esta parte en el toro, en el hombro del toro. Y en cada banderilla tiene que es la otra parte. Y cuando lo torero pone la banderilla, fica. Y es más bonito. Marcin Sosa, fabricante de banderillas. En esta corrida insólita del Valle de San Joaquín, todo tiene un aire artesanal, entrañablemente casero. Y así, esta deliciosa muchacha se ocupa de la confección de los ferros cortos y de los ferros cumplidos, de las banderillas y de los rejones. Marcin es hija de Manuel Correia Sosa, ganadero de reses de carne, de leche y de reses bravas, que es el organizador de la mayor parte de los espectáculos que se celebran en el Valle de San Joaquín. Marcin es un producto típico de la mezcla de dos culturas. Iconografía de American Women's Lib y estatus social y familiar de mujer latina, hija de migrantes. Marcin, ¿cómo y por qué comenzaste a hacer este trabajo? Cuando las corridas primero comenzar aquí. Cuando Juan Carlos Pamplona, lo primero año que viene. Juan Carlos es el caballero de los Azores que viene acá. Y ellos y su padre trajeron las banderillas para acá. Y como yo no sé hacer, yo pegué una y tiré todo para hacer cómo se hace esto. Y yo miré cómo está cortado y lo tamaño y todo. Yo tomé papel de casa y comencé cortando y hacer una banderilla. Me salió bien y yo haciendo las banderillas ahora. También sale más barato porque para importar de los Azores para acá es muy difícil. Las banderas. Estoy viendo ahí la bandera portuguesa. Sí. Explícame qué significan estas banderas. Bien, en la corrida es bonito cuando los caballeros abren una bandera. Se fija esta parte chiquita en los toros y cuando, mira, la bandera se pone así, toda doblada así. Y con línea flaca, se ata aquí, como está atada. ¿Con un hilo? Exactamente. Con hilo. Y con este más fuerte, ¿sí? Se ata aquí y la punta, muy bien atada. Y lo fierro cumplido es cerrado aquí, al medio. Y cuando el joneador bate en el toro, esta punta quebra. ¿Se rompe? Se rompe y así sale la bandera. Y sale la bandera ondeando al viento. Sí. ¿Por qué la bandera portuguesa y por qué la bandera norteamericana? Bien, como salen las banderas, es natural, como estamos en América, sale la bandera americana. Y como somos portugueses, también gustamos de salir nuestra bandera.
Y tras de la hija, el padre, que la tauromaquia californiana se mira a sí misma y hacia adentro. Manuel Correia Sousa, ganadero de Bravo. Se va a proceder a encerrar los toros destinados a un espectáculo. Como en los campos del Ribatejo, ni más ni menos. Manuel y sus vaqueros, entre los que se mezclan algún mexicano con los deudos del paterfamilias y emigrantes de Azores que están comenzando a vivir la aventura americana, arrean a las reses, cierran y abren portones y dirigen el trabajo de los mansos que hacen el papel de cabestros. Son toros y novillos bravos norteamericanos, nacidos y criados aquí, en tercera generación ya. Procedentes de simiente mexicana, como contará enseguida el propio ganadero, pero tan made in USA como el chicle y las stars que fabrica el Hollywood cercano. Dicho y entendido sea solo a modo de ejemplo. Cheguei em 1944. Depois comecei a trabalhar às soldadas a ordenhar vacas, trabalhei 2 anos às soldadas. Ordenhei vacas 2 anos. Depois botei negócio por minha conta. En 1944 empecé a trabajar ordeñando vacas. Trabajé 2 años a sueldo. Después monté un negocio por mi cuenta en 1947. Comencé con vacas lecheras. Trabajé con aquellas vacas tal vez más de 20 años y después me dediqué a criar una punta de vacas de carne. Empecé con pocos animales, pero como me gustaban mucho los toros, cuando aquellas vacas empezaron a dar crías, fui a México y compré reses de lidia. La primera vez compré solo 6 toros. Más tarde volví a México y compré varios toros más hasta conseguir una ganadería. Entiendo que aún es muy selecta, porque en pocos años no se puede lograr una auténtica ganadería. Cuando dispuse de más animales bravos, construí una plaza y hemos organizado una serie de corridas. Además me llaman de muchos sitios para que lleve toros. Ya he lidiado en Los Ángeles, en la plaza de Pico Rivera, que es una buena plaza, quizá la mejor plaza de California. Asimismo he llevado toros a Orlando. Já fui a Los Angeles, à Praça de Pico Rivera, que é uma boa praça, talvez a melhor praça da Califórnia. Já fui a Orlando, Mountain View, e temos dado umas corridazinhas assim. El paisaje parece tomado de un film del oeste. Y en el oeste estamos. Y claro, el paisaje es el lógico. Pero el guión es distinto, aunque de alguna manera los protagonistas de la secuencia también hayan conquistado estas tierras lejanas. El sol ha salido hace apenas un par de horas. Los caballos, poderosos, de corta alzada, herederos de aquellos que montaron los míticos exploradores, los grandes jefes indios, la caballería que ensayó en la conquista de la región la guerra posterior entre el norte y el sur, se saben las trochas y los atajos de memoria. La noticia de la California y su conquista, del padre Miguel Venegas, a la que antes hicimos referencia, describía ya estas tierras allá por 1739. La idea que se debe formar de lo descubierto tierra adentro por casi 300 leguas en la California es poco ventajosa. Pero aunque generalmente hablando sea su suelo áspero, seco y estéril, y su cielo desapacible y destemplado, con todo ello, hacia las playas suelen encontrarse algunos parajes menos incómodos, así para vivienda como para frutos. La cercanía del mar templa con sus vapores la atmósfera.
Las faldas de las sierras ofrecen algunos aguajes y arroyos para el riego, sin el cual es la siembra muy aventurada por la escasez y poca regularidad de las lluvias. Y finalmente, tal cual vega o llanura de pasto para los ganados. En el centro mismo de California suelen formarse algunos pocos valles y laderas proporcionadas para corto cultivo y con manantiales para beber y regar. En estos parajes tienen sus rancherías los habitantes de estas tierras. La mano del hombre, su esfuerzo y su fe han cambiado esta tierra pobre y dura. Hernán Cortés avistó estas playas en el primer tercio del siglo XVI. Los jesuitas fundaron el primer centro de población estable, Loreto, en 1697. A los jesuitas los reemplazaron los franciscanos y a estos una serie de exploradores que junto a Fray Junípero Serra establecieron ciudades como San Diego, San Francisco, Los Ángeles o Monterrey. La decadencia metropolitana del XIX facilitó el camino a los exploradores y colonos rusos a los que México, ya independiente de España, trató de contener. Y por fin, en 1846, la conocida como Revolución de la Bandera del Oso abrió la puerta a una California parte de la Unión. La quimera del oro duró 20 años y cuando, agotados los placeres, la crisis amenazaba, el ferrocarril transcontinental y la expansión agrícola y ganadera dieron paso a la próspera California de hoy. Esta es la tierra que pisamos. Aquí está la propiedad del ganadero Manuel Sousa. El rancho termina más allá del horizonte, y reunir a los machos, a los añojos y a las hembras es una tarea lenta, laboriosa, en la que no caben pausas ni desmayos. Y hay además una cierta urgencia, porque el sol, arriba, va a empezar a dejarse sentir inmisericorde. Los vaqueros de Manuel Sousa han aprendido el oficio en una escuela llamada necesidad. Y los ciclos se van cumpliendo en la ganadería tal y como mandan la costumbre y las tradiciones, y exige la crianza y manejo del ganado bravo. Se está procediendo a separar a los becerros de las madres. La manada se rebulle inquieta en el corral de retener. Una puerta se abre a una manga y el animal más decidido o más asustado enfila el estrecho pasillo. Detrás irán los demás. La fiesta brava, en cualquiera de sus expresiones, necesita, sine qua non, del concurso del toro. Y en el Valle de San Joaquín existe la simiente de un futuro prometedor. Démosle tiempo al tiempo. Aquí termina el paseo por el mapa taurino de California. Los intentos de corrida que tuvieron por escenario el vecino San Francisco, Atlanta en Georgia, Chicago, Texas, Oklahoma y hasta el mismísimo Nueva York, con Manolito y Pepe Bienvenida en la puerta de cuadrillas y Paulino Uzcudum de juez de plaza, nunca alcanzaron la necesaria continuidad para asentarse. Pero la corrida hispano-lusitana del Valle de San Joaquín es otra cosa. Está cimentada en una tradición antigua, en la añoranza. Se espera cada año como prólogo y epílogo del verano. Forma parte de una cultura agropecuaria. Es, por encima de todo, una fiesta.
Si en España hay un río taurino por excelencia, ese es el Guadalquivir. En Portugal, ese papel lo representa el Tajo. Y en sus verdes y planas riberas, llenas de un pasto abundantísimo, se asentaron las primeras toradas autóctonas, procedentes tal vez de la raza africana o quién sabe, hijas o nietas o bisnietas del Bos primigenius que pastara en los bosques del centro de Europa. Luego, la historia de la ganadería portuguesa sigue, lógicamente, el flujo y reflujo de su otra historia, dicha sea con mayúsculas, hasta llegar a la persona del infante Don Miguel, de cuya loca afición ya les he dado alguna muestra en capítulos anteriores. A partir de Don Miguel y de su tiempo, principios del siglo XIX, comienza el devenir que trataremos de resumir a continuación. Cuando Don Miguel toma las riendas del Estado en 1828, la crianza del toro de Lidia ha desaparecido prácticamente en Portugal. La tantas veces repetida afición del soberano a las fiestas de toros supone un gran impulso en la recuperación primero y el afianzamiento después del tema que nos ocupa. A compás de su intervención personal, en su derredor se forman nuevas ganaderías de bravo, aunque convenga señalar que los sistemas de selección y crianza quedaban aún lejos de los empleados en España más progresivos. Como consecuencia, pronto se presentarán en las plazas los llamados toros de la tierra, razas surgidas naturalmente, sin cuidados especiales. Hay que remontarse un siglo atrás para hablar de una figura vinculada también a la ganadería brava en Portugal. Esa figura es la del caballero torero, hidalgo por lo general, poseedor de vastas extensiones de tierra, lo que le permitía mantener grandes toradas, de entre las que sacar los animales necesarios para su entrenamiento y su presentación en la plaza. Pronto se verían manadas en los campos del Ribatejo, en Coruche o en Coimbra. Nacía la base necesaria e imprescindible para un espectáculo que comenzaba a teñirse de profesionalismo. Así, los nombres de la Junqueira y Casa Cadaval comienzan a ganar justa fama como ganaderos, por utilizar un término que a esas alturas aún puede resultar impropio. Y enseguida, el barón de Almerín, Antonio Frade y José de Mora Gaspar surten de reses las corridas celebradas en la Plaza del Salitre y aún los primeros tiempos de Campo Pequeño. Cada uno de estos ganaderos mantenía prácticamente pura y por tanto bien diferenciada la sangre original de sus vacadas, que según algunos tratadistas contaban entre las mejores de la península. De modo que no debe extrañar que en la primera mitad del siglo XIX ya se anunciaran en plazas españolas vacadas portuguesas con general y justificada expectación. Momentos antes quedó apuntado que la afición a los toros de Don Miguel no se detenía en el umbral mismo en cuanto pudiera significar el fomento del espectáculo, y así, con la ayuda de su pariente Fernando VII, hecho que en otro espacio ya hemos adelantado, fundó una ganadería conocida como del Infantado. Las vacas andaluzas de la mejor estirpe brava y los toros del Ribatejo dieron excelentes productos, pero la ganadería real no llegó a definirse y adquirir su propia fisonomía porque una revuelta de carácter liberal puso la palabra fin a la aventura del rey torero. La vacada se dividió y pasó a varios propietarios que continuaron con el sistema de cruzas y selección, originándose una nueva estirpe, a partir de la cual el ganado bravo en el país quedaba dividido en dos grandes grupos. Uno, el autóctono, puro, oriundo de la raza nacida a la orilla del Tajo. Otro, procedente de la mezcla del ganado nacional con las reses de la casta vazqueña, venidas de la vecina España. Y esas diferencias se acentuaron más aún porque ciertos ganaderos nacionales, estamos hablando de algunos años después, empujados por los empresarios y los toreros, importaron sementales y aún ganaderías enteras, de modo y manera que en la actualidad los más importantes hierros portugueses son de origen Parladé, Murube, Campos Varela, Gamero Cívico, Soler y Veragua.
en cruzas más o menos felices. La raza portuguesa autóctona resistió malamente el embate de los gustos nuevos y su crianza, ya más reducida, abandonó los campos de Vilafranca, el Ribatejo todo, Zamora Correia, para refugiarse en las tierras próximas a Coimbra, en Coruche o en Chamusca. La figura del campino está unida al campo bravo portugués como la sombra al cuerpo. Y sin buscarlo, por el color que tiene, por el tipismo que encierra, por la fuerza que derrocha, por la humanidad que trasciende, se ha convertido en una representación del país. El campino cuida y cría al toro, y su vida se mueve a compás de los ciclos vitales del noble animal, nacido para morir, por más que en Portugal, en cuya tierra andamos, ese tema se obvie. Estas son imágenes de una piquería, una faena de campo llevada a un amplio cerrado y convertida por tanto en espectáculo. La tropa de cabestros primero y el toro después obedecen y responden a los estímulos que dictan los campinos como salta un resorte elástico. El rojo, el blanco, el azul se mezclan en el tradicional uniforme campino y sobre ellos ondea el verde de la barreta con que se tocan. El palo de la garrocha, el pampillo, rematado en una pieza de hierro punzante, es su arma, y sobre las patas de su caballo se desplaza, y sobre las manos de su inseparable compañero se apoya, quiebra y manda. Los comienzos del toreo a pie en Portugal se concretan hacia formas subalternas y de ayuda al jinete. Y aunque algún torero portugués tomara la espada, es público y notorio, no hay duda alguna, que lo hacía solamente en beneficio del cabaleiro. Esta es la teoría que sustenta el tratadista nacional Duarte de Almeida, que compara a estos practicantes con los antiguos matatoros españoles. Durante los siglos XIX y comienzos del XX, las formas de toreo a pie en Portugal se decantan hacia quiebros a cuerpo limpio, primero, y hacia la práctica de las banderillas, después. Ya entrado el siglo XX, en la década de los años 30, un diestro mexicano, Luis Castro el Soldado, llama con mucha fuerza a las puertas del futuro. Estas nuevas formas de hacer, tan distintas de las raíces de la tauromaquia lusitana, empujan a un muchacho portugués lleno de ambiciones, de nombre Diamantino Viseu, a cruzar la frontera con el loco intento de ser el primer matador de toros portugués. El maravilloso y loco intento, que luego lograra. Simultáneamente, otro diestro mexicano, Gregorio García, convulsiona las tranquilas aguas, las entonces tranquilas aguas de la tauromaquia lusitana. Pero esta es ya otra historia. Hace 40 años no había en este país cualquier tradición del toreo a pie en Portugal. Aquí la tradición era del toreo a caballo y yo creo que empecé por un espíritu de rebeldía, de contestación, inconformado con la verdad de que en Portugal no había matadores de toros. ¿Y por qué? No más rejoneadores y banderilleros. Y eso
pues debe haber colidido con mi inquietud de la edad joven que yo tenía y me propuse ganar el campeonato de ser el primero matador de toros en Portugal. Eso me llevó en 1944 a residir en Sevilla y a partir de Sevilla, donde viví, y en Madrid, pues pude sí ambientarme, conciencializarme dentro de lo posible para mí de lo que es el toreo a pie, inspirarme con grandes figuras de la época, como recuerdo y con mucha saudade, como se dice en portugués, con mucho gusto, la enorme figura que fue Manolete. Pude tomar la conciencia del sentido del toreo y la verdad es que me vestí en Toledo, en 44, de torero por primera vez. Hice una campaña de novillero bastante buena. Recuerdo que en 46 he sido el torero que más ha toreado en España. Después había toreado mucho en España, pues no dejé de ir a México, contratado por el antiguo y famoso empresario Algara. Ahí pude conocer y alternar con las figuras de entonces, mexicanas, Silverio Pérez, Armillita, Lorenzo Garza, El Soldado. Esto ya es casi que hablar románticamente de antepasados, pero algunos todavía quedan vivos. En México también tuve una nueva etapa para mi vida. Es que conocí la que fue desde entonces, y ese entonces se sitúa en 1948. Ahí conocí la que desde entonces se quedó con mi mujer hasta hoy, gracias a Dios. Ahí construimos familia, ahí casé y ahí empecé una nueva etapa de felicidad de mi vida. Los éxitos de Diamantino se sucedían en las plazas españolas en aquellos primeros años de la década de los 40. Y vencida la primera mitad, exactamente el 23 de marzo de 1947, se doctoraba como matador de toros en Barcelona. En el cartel y como notarios, Gitanillo de Triana, Antonio Bienvenida y Parrita. El toro de la ceremonia se llamó Comerciante y tenía el hierro de escudero calvo. La tradición, el dogma, la costumbre de que un portugués a pie no podía pasar de banderillero se derrumbaba. El toreo en Portugal, en su conjunto, disponía de una nueva fecha, de un acontecimiento rotundo para contar en adelante su historia. Antes y después de la alternativa de Diamantino Viseu. En 3 años, el muchacho que había cambiado Lisboa por Sevilla para enfrentarse con la historia, acumulaba suficientes méritos como para asegurarse una plaza en ella. Veo atrás y veo que valió la pena esa irrequietud mía, valió la pena esa irreverencia, ese no acomodarse a la idea dogmática de que los portugueses nomás servían para caballistas y forcados, pero no tenían la estirpe, la sangre, la casta, la sensibilidad, la capacidad, poniendo en causa la raza lusa como si admitiera había una gran diferencia entre la raza lusa y la raza ibérica. Apareció Manolo dos Santos. Con este muchacho Manolo dos Santos, que en paz descanse también, pudimos trabar aquí una competición muy bonita, una competición que era inédita, por lo que ya quedó dicho para el público portugués. Se llenaban, se agotaban las plazas, hubo una gran disputa durante muchos años, con grandes resultados de satisfacción para el aficionado y para las taquillas. Esa fue una nueva victoria porque dicen los aficionados hoy todavía que esa ha sido la época de oro aquí. Eso galvanizó mucho al público, llevó mucha gente a las taquillas y hizo que aparecieran muchos toreros. Manuel dos Santos nació a la vida en Lisboa el 11 de febrero de 1925 y al toreo en Golgá cuando apenas había cumplido 14 años. Allí, en Golgá, se levanta su casa, callada ahora por su ausencia. Los recuerdos de Manuel están presentes y la pequeña ciudad, que vive intensamente en torno al rito del toro, reclama para sí el privilegio de ser la cuna real de la gran figura portuguesa del toreo a pie. Manuel Barreto y José Tinoca,
que actuaron a sus órdenes y vivieron hermanados con el maestro lo evocan. Manel, estás bom? Obrigado. Então, o que é que faz? Olha, eu queria te perguntar, em que ano é que tu entraste para a quadrilha? Foi no um mesmo ano, ano no que mesmo eu? ano que tu foste a México. Pois, e eu depois fui... foi em 59, em 1959. Em 60. 59, 60. 60, na temporada de 1960. Já ele se tinha retirado em 53 e depois reapareceu. Foi quando nós entramos para a quadrilha. A gente sabe e sabíamos que ele era uma grande figura do Toreiro, mas como homem, olha que ele foi dos melhores que encontramos também. É um homem extraordinário. Eu recordo que ele era humano, tão humano que a sua quadrilha, e nós fazíamos parte dela, sempre nos levava para os sítios onde ele estava. Sempre, onde olhava, nos hotéis, quando ele ia, por isso quadrilha, por isso eu julgo, não fazia discriminação, era um homem que tinha sempre, ou queria sempre a sua gente ao lado dele. As figuras, os grandes homens, em qualquer arte, são sempre assim, são pontuais para em tudo. Eu um dia fui a Lourenço Marques com ele. Si Manuel dos Santos fue sin duda un torero de Portugal para todo el mundo, hay que conceder que fue en México donde sus triunfos alcanzaron las más altas cotas. Así, a final de la temporada de 1947, se doctoró en la capital federal, recibiendo de manos de Armillita los trastos para dar cuenta de Vanidoso, del Hierro de Pastejé. Pero el toro pudo más que Manuel, y el diestro portugués entró en la enfermería con la femoral partida. Era el 14 de diciembre. Herido con frecuencia, con problemas óseos, Manuel dos Santos decide retirarse, aunque volvería a los ruedos 8 años más tarde. 1953 es la fecha del punto y aparte. Según la vieja costumbre, se va despidiendo poco a poco de todos los públicos nacionales. A Sevilla le dice adiós el 28 de agosto y al toreo casi 2 meses más tarde, el día 18 de octubre, en Campo Pequeño. El cartel reunió los nombres de Simão da Veiga, Francisco Mascareñas, Manuel y Antonio dos Santos y Paco Méndez. Manuel se iba del toreo en triunfo, a hombros por las calles de Lisboa. Consagrado como un mito, Diamantino Viseu había conseguido que el toreo a pie en Portugal fuera algo más que servir al cabaleiro. Con Manuel dos Santos, la figura del matador de toros se institucionalizaba. El acto simbólico de cortar la coleta a Manuel estuvo protagonizado por Patricio Cecilio, otra leyenda en la historia del toreo apeado en Portugal. Figura básica para conocer esa historia. Casi su sumo hacedor. Patricio de Sousa Cecilio nació en Golgá 6 años antes de que comenzara el siglo. Impregnado del espíritu de la fiesta, desde muy joven, toreó como amador, como aficionado, con éxito notable. Éxitos que refrendaría junto a su cuñado, un mito, João Branco Nuncio. Retirado ya de la práctica activa del toreo, Patricio Cecilio dedicó su tiempo y su hacienda a la creación y mantenimiento de la Escuela Taurina de Golgá, instalada en el propio patio de su casa de labrador acomodado. Entre estos muros nacieron al toreo Manuel dos Santos, su primo Antonio, tan prometedor en sus principios, Paco Méndez, José Julio, y cuidaron su puesta a punto cuando Manuel era ya una gran figura, todos los nombres importantes de paso por las plazas portuguesas o que, como Arruza y sirva de ejemplo, habían hecho de la temporada lusitana parada y fonda. Sou da Golgã, és da Golgã. E aquilo estava mais ou menos, a escola estava só determinada só para gente da Golgã. E quando ele me disse que era da Golgã, eu despertei mais um bocado e disse, então, quem família és tu? Eu sou neto do Manuel dos Santos Passarito. E eu disse... Esta es la voz del viejo maestro, hablando de su discípulo preferido, Manuel. Cercano ya a su cumpleaños número 90, unos meses antes de abandonar la vida, en la que dejó una imborrable estela, Patricio Cecilio cuenta cómo era aquel rapaz que quería ser torero, nada menos, y que llegó a serlo, nada más. Era uma pessoa que cumpria sempre à risca os horários aqui dos treinos
E então começou a andar muito bem, e eu vi logo dos três que realmente era o único que tinha realmente grandes facilidade e arte para poder ser toureiro. Teve realmente as suas coisas. Uma vez estava ele a torear em Salvaterra de Matos, com o Augusto Gomes, depois até do Rio Frio, e o Manel toreou, o Augusto Gomes também toreou bem, e o Manel estava um passinho atrás com o Manel. La casa de Golgá está como estaba. Su viuda, hermana de Joan Branco Nuncio, recibe gentil a los visitantes y hace gala de una memoria fresca y de un gusto por la vida envidiable. Esta mujer tuvo el toreo portugués entero en su casa, en esta casa. Joao, Patricio y Manuel. Las tres piedras angulares. Supo de sus ambiciones, de sus miedos. Compartió sus logros. Significó el descanso para el guerrero que vuelve a buscar fuerzas al hogar. El 20 de junio de 1943 se presentó aquí, en Campo Pequeño, un torero que causó un enorme impacto. Se trataba del mexicano Gregorio García. Fácil y espectacular en los 3 tercios, consiguió muy pronto el aprecio de la afición portuguesa. Antes habían actuado aquí, y con éxito, el elegante Gaona, el maestro Armillita, Silverio, el faraón de Texcoco. Pero en honor a la verdad, he de decir que solamente Gregorio García hizo escuela. El conflicto taurino hispano-mexicano del comienzo de los años 30 frena en la frontera lusa a los diestros aztecas y las temporadas del país que nos ocupa se enriquecen con este nuevo capítulo del toreo apeado. En esa línea, 10 años más tarde, aparece en los ruedos portugueses Gregorio García, que levanta oleadas de entusiasmo con sus actuaciones. Su técnica es muy pobre, pero en esa deficiencia basa su personalidad, adobada fundamentalmente de arrojo. La afición se divide. La polémica, tan beneficiosa, se dispara y Gregorio García empuja el desarrollo del toreo a pie. Es historia la fecha del 20 de junio de 1943, en que alternó con un éxito clamoroso con Luis Gómez el Estudiante. Su reaparición de la mano de Manolo dos Santos, empresario a la sazón de Campo Pequeño, congregó en el coso lisboeta a una masa de aficionados a los que empujaba más la nostalgia que la esperanza. Y los hechos vinieron a confirmar el supuesto. Gregorio García, sin facultades ya, no podía asustar a los toros, único medio de que había dispuesto a lo largo de su carrera para vencerlos y quedaba a su merced. La función así terminaba con más saudade que entusiasmo, y Gregorio García recogía los últimos aplausos como fruto de la gloria pasada. Aquí, en Campo Pequeño, se reunieron por primera vez el Monstruo y el Ciclón. Manolete se liaba impávido ante el portón de cuadrillas y Arruza, un punto sobrecogido, le tendió la mano, como en un saludo. Y cuentan que Manolete apenas respondió con una leve inclinación de cabeza. Así se conocieron el hierático califa cordobés y el mexicano español que paseó por los ruedos del mundo sus aires de sportman. El Ciclón se presentó ante el público portugués en 1939 y causó una gratísima impresión. Doctorado ya como matador de toros, volvió a las plazas lusitanas y más concretamente a Campo Pequeño el día 4 de junio de 1944 para lidiar un encierro de Casa Palmela junto a Manuel Rodríguez Sánchez. La pareja, la competencia, motor de la fiesta, se ofrecía única. Desaparecido Manolete, retirado Arruza de la práctica del toreo a pie,
volvió a actuar en Lisboa el 14 de abril de 1957. Entre los espectadores, muchacho aún, un príncipe de España. Esta vez, Carlos Arruza actuó como rejoneador, faceta que cultivó como última etapa de su paso por los ruedos, que no se resistía a abandonar, como queriendo poner barreras al paso del tiempo. Desde 1944 hasta 1947, año de su muerte en Linares, Manolete actuó en Portugal junto a Carlos Arruza. El recuerdo de Manuel Rodríguez, imborrable, está presente e influye sobre la historia y desarrollo del toreo a pie en Portugal, que cuando Manuel cae víctima de Islero, no hace aún medio año que Diamantino se ha doctorado en Barcelona y han transcurrido apenas 2 meses de la presentación en triunfo de Manolo dos Santos en la misma plaza. Paco Méndez nació en Béja el 24 de diciembre de 1932. Su familia trasladó la residencia a Évora y allí dio los primeros pasos de su carrera el aprendiz de torero. En aquellos años, Cayetano, el niño de La Palma, había fundado la tertulia tauromáquica lentejana en la citada ciudad y del rondeño recibió lecciones y consejos que ayudarían y mucho en su formación. En 1950 se presentó en Reguengos de Monsaraz y un año más tarde conoció el que sería primero de sus triunfos ante la cátedra de Campo Pequeño. Al final de 1951 ingresó en la escuela de Golgá para completar su formación bajo la mirada atenta de Patricio Cecilio. Cuando arrancó fuerte a torear aquí es en el año 54, que debutó en Málaga con una novillada de Pablo Romero y le corté las 4 orejas, ya toreé 3 tardes seguidas y la alternativa en ese mismo año, en el mes de agosto. Y pues ya ahí en Sevilla toreé 3 o 4 tardes novillero, ya después pasé a matador de toros del mismo año y ya los años siguientes pues a la feria. Pero fue una corrida de 8 toros del Conde de la Corte, que toreaban pues Antonio Ordóñez, Chico el Segundo y César Girón. Fui a América el año 55 y al regreso pues ya, por como tuve allí bastantes deseos, ya conseguí entrar en Madrid y toreé ese año, confirmé la alternativa el día 13 de mayo en la Plaza de Madrid. Los éxitos de Málaga y Sevilla, el fructífero viaje americano de la temporada del 55 y las 42 contratas de ese mismo año en los cosos españoles le abren las puertas de la confirmación en Madrid, 13 de mayo de 1956. El padrino, Rafael Ortega, el de la isla de San Fernando. Como testigo, Antonio Chenel, Antoñete. El toro de la confirmación, que aquí va y viene, se llamó Cornicorto. Estaba errado con el número 58 y lució la divisa de Pilar Sánchez Covaleda. 2 años más tarde, Paco Méndez abandonó el oficio pese al cartel conseguido. Torero de buen corte, sobrio, fiel intérprete de los principios que le inculcaron sus maestros Cayetano Ordóñez y Patricio Cecilio, dijo adiós, empujado tal vez por una cornada muy grave que sufrió en Zamora. Cuando en la primera mitad del siglo XVIII el toreo a pie se asienta definitivamente en España, la tauromaquia portuguesa se define por el ejercicio de a caballo. Hacia el final de la centuria, otro elemento diferencial cobra vigor: la desaparición de la muerte del toro como punto final. Y habrá de pasar más de un siglo para que el espectáculo intente aproximarse a la corrida a la española. En definitiva, las raíces son las mismas y el toro es criado y conservado para enfrentarse a él, para dominarlo, para burlar su acometida ciega conforme a norma, de acuerdo con un código. Un grupo de aficionados del Sector 1, la agrupación más importante de Portugal a lo largo de la historia taurina contemporánea,
son los promotores de una corrida de muerte celebrada en 1927. Y tras de ella, roto el fuego, se matan toros en Campo Pequeño, Vilafranca de Xira, Santarém, Alcochete y Póvoa de Varzim. Pero un año más tarde, una norma legal en forma de decreto pone rápido punto final a la luna de miel con la corrida a la española. En realidad, la historia de las prohibiciones y su derogación respectiva comienza en 1928 y acaba en 1933, año en cuyo 5 de octubre Diego Reyes dio muerte a un toro en las arenas lusitanas sin incurrir en la ira oficial. Así, para el torero portugués de a pie, para el matador de toros, tratando de ser más exactos, la función que le presta nombre y dignidad está legalmente vedada en el suelo que delimitan las fronteras de su propio país. Es una lástima que en Portugal no se pueda matar los toros, pero como decía mi padrino y mi querido amigo doctor Alberto Mateus, en Portugal todo se hace al revés. Es el motivo quizás porque en Portugal no se pica ni se mata los toros. Porque de verdad no se entiende la suerte del torero sin la suerte de varas y sin la muerte del toro. Yo pienso que debería haber toreros de muerte en Portugal porque si a las personas les incomoda ver, debería ser como el cine, unos que tienen pornografía y otros que no tienen. Por tanto, si las personas se incomodan, no lo van a ir, pero es mucho más completo para los aficionados y los que les gustan las corridas integrales. Portugal es la catedral de toreo a caballo, pero tiene su lugar o toreo a piado y creo que todos los aficionados tienen derecho a ver en su país las corridas de touros de morte. Tem interesse, não só por ser, eu como furcado não é só por fazer corrida à portuguesa, mas acho que se implantassem os touros de morte em Portugal, tinha bastante aceitação. As corridas devem ser completas, devem ter touros de morte em Portugal. Como aficionado, eu gosto muito dos touros de morte e como empresário tenho feito algo em Portugal por essa corrida. He montado já durante 3 anos seguidos uma corrida de touros picada em Portugal, onde tem tomado parte a grande figura do torero espanhol, alternando com os portugueses. Eu penso que é uma questão que se deve encarar a sério, porquanto há muitos aficionados portugueses que se deslocam incontáveis vezes a Espanha durante toda a temporada. Seria interessante que em Portugal também se pudesse haver corridas com touros de morte. Como boa aficionada nunca vi e gostaria imenso de ver. O nosso governo deveria autorizar que houvesse touros de morte em Portugal para dignificar a festa que nos faz muita falta. Infelizmente em Portugal nós não podemos ter touros de morte porque a legislação portuguesa, a velha legislação portuguesa, não o permite. E digo infelizmente porque nós, os aficionados, somos verdadeiramente amantes ao touro e sendo amantes ao touro teremos que ser forçosamente também a favor da corrida de morte. Es que la gente le gusta de ver el toreo apiado también. Lo que pasa es que los gobiernos, otras fuerzas extragobiernos, no les gustan de ver picar los toros y no les gustan de ver matar los toros, porque el público ese sí le gusta. Una de las últimas hombradas que he pegado con mis poderes, que son ínfimos, para implantar la fiesta y los toros de muerte, de verdad, en Portugal, ha sido aquella de los 6 toros de Pallas en Vilafranca de Xira, en que se han dado muerte. Y por último he terminado en la prisión. Eso me ha honrado mucho, terminar en la prisión. Pero aquello fue un día de manicomio, fue un día de como se no ha vivido jamás en la fiesta en Portugal. La loca aventura de mayo del 77. La filosofía en la que se apoyó estaba clara y es vieja como el tiempo. Lo que no se da, se toma. Si el camino no está hecho, hay que fabricarlo rompiendo a andar. La reacción de las autoridades no se hizo esperar y los infractores de la ley fueron detenidos al acabar la corrida en medio de un verdadero conflicto de orden público. Y cumplido el arresto y dictada la sanción, la vuelta a la libertad fue recibida por la ciudad de Vilafranca de Xira entera, volcada en las calles. Si apoteósico fue el espectáculo en la plaza,
No le fue a la zaga el acto espontáneo de las horas siguientes. Los toreros en triunfo, tratados como héroes míticos. El referéndum popular estaba claro. Sí rotundo a la corrida de muerte. La corrida de muerte de Vilafranca de Xira tiene un antecedente directo en la tragedia del espada José Falcón en Barcelona. El infortunado diestro había nacido en la ciudad y sus paisanos quisieron homenajear su memoria con un festival en el que se diera muerte a los toros. Y así se hizo con gran éxito, con eco notable. 3 años más tarde, el ensayo general con todo pasó a representación formal. La génesis del histórico espectáculo fue la siguiente. Antonio de Portugal, el matador de toros de alternativa más reciente en el país, buscó a un veterano, José Julio, y a un crítico de prestigio, Joao Mascareñas, para que le ayudaran en la organización de una corrida a la española a la sombra del recuerdo del desaparecido José. Y, como se pensó, se hizo. Junto a los 2 organizadores, y como segundo espada, se incluyó en el cartel a Rayito de Venezuela. Se buscaron 6 toros de otras tantas ganaderías y la corrida echó a andar. Se vivía en Portugal el establecimiento de un orden político y social nuevo. Y el mundo de los toros pretendió subirse al carro de los cambios totales. La corrida de muerte estaba servida. Se hacía camino rompiendo a andar por una trocha empedrada de normas asentadas en el tiempo, con raíces profundas en el seno de la tauromaquia portuguesa, escrita a caballo. Una tauromaquia que apenas quería admitir al torero de a pie en otro papel que en el de auxiliador del jinete. Una tauromaquia en la que Diamantino, los Dos Santos, José Julio, Simoes, Armando Soares, Dos Anjos, Coello y el propio José Falcón no eran más que brotes aislados, importantes pero aislados, y su misión consistía en servir de confirmación y contrapunto a la regla. Mas en el caso que nos ocupa, la regla se rompió, como otras veces, contadas, pero que por esa razón destacan en la memoria. Los años 1951, 1959, 1976, el que comentamos, 1977, y más recientemente 1984, están unidos a los nombres de siempre: Manuel, Antonio y Fernando dos Santos, Armando Soares, José Julio, José Falcón, Antonio de Portugal, Mario Coello, el venezolano Rayito y el español Macareno. En todos y cada uno de esos años y esos casos, los matadores de toros hicieron honor a su nombre, montaron la espada y el toro rodó sin puntilla. Y el público correspondió a la gesta haciendo suyo el hecho, asumiéndolo, coprotagonizando lo que había ocurrido en la arena. Yo pienso que estamos pasando por una fase de esas, que hay que esperar, hay que saber tragar, porque ya volverán aquellos buenos tiempos del toreo a pie en Portugal. 11 de agosto de 1974, Barcelona. Un toro negro, como en la copla, del Hierro de la Gitana, acabó con la vida del diestro portugués José Falcón, cobrándose con una víctima más el impuesto que el rito táurico pasa de vez en cuando para hacerse veraz. Y esta vez el turno trágico vino a dar en un país que tiene gala el haber desterrado de su tauromaquia la muerte del toro. La muerte del toro, que no del hombre. El cementerio de Vilafranca de Xira se alza sobre una pequeña loma que domina la plaza de toros, nombrada Palla Branco. Al borde mismo pasa el Tajo, que se desliza lento, cárdeno, camino de la mar Océana, que está muy próxima. Aquí descansan los restos de José Falcón, a quien sus paisanos lloraron mucho y que todavía recuerdan. José Carlos Frita Falcón nació en Aldeia de Poboas, un suburbio de Vilafranca de Xira,
el 30 de agosto de 1944. A un tiro de piedra de la ciudad pasta un buen número de las más prestigiosas ganaderías del país. Y por si la razón no fuera contundente, ocurre además que en la familia de José había antecedentes taurinos. Cuestiones todas con peso e influencia suficientes como para determinar el oficio que abrazaría el muchacho. Y con el oficio, su trágico destino. Los comienzos profesionales de José fueron esperanzadores. El 15 de agosto de 1967 debutó en novillada picada en Mérida. Las reses fueron de Escobar y los compañeros de cartel Gabriel de la Casa y Juan Carlos Beca Belmonte. Mes y medio después se presenta con éxito en Vista Alegre, Madrid, y apenas transcurrido un año ratificaba en las ventas con éxito rotundo que las esperanzas que había hecho concebir no eran infundadas. Tan rápida y fulgurante ascensión tiene una meta lógica, la alternativa. Y así, el 23 de junio de 1968, en la feria de Badajoz, junto al calor de los suyos que han cruzado la frontera para acompañarle en un día tan significado, Paco Camino le cede el toro norteño del hierro también portugués, no podía ser por menos, de Cuñal Patricio. Testigo de la ceremonia sería Francisco Rivera Paquirri. Dos destinos trágicos unidos así que pasara el tiempo. En tan significativo día, José Falcón remató con éxito la jornada. Y desde ese junio entonces venturoso hasta el final del curso taurino, sumó 22 actuaciones en total. La confirmación de alternativa llegaría un año más tarde, 27 de julio. Plaza de las Ventas del Espíritu Santo. Toros de Murteira Grave. Siempre la relación con la tierra añorada. Y los espadas que oficiaron de padrino y testigo, Vicente Punzón y García Higares. También en esta ocasión José Falcón cubrió con dignidad sobrada su cometido. Portugal tenía otro matador de toros que hacía honor cumplido al oficio y a sus reglas. Estas son unas imágenes que, empujadas por las circunstancias, cobran valor singular. Un aficionado al cine y a los toros, Dios sabe motivado por qué, tal vez sin razón aparente, hizo este breve reportaje de Cucharero, de pelo negro, del hierro de hoyo de la gitana, que dio 506 kilos de peso en vivo mientras pastaba en la dehesa y rumiaba a buen seguro la cogida y muerte de José Falcón. Simón Carreño, quien fuera apoderado de José, de cuya mano el espada de Vilafranca llegó hasta la alternativa, cuenta cómo el destino va encajando las piezas del puzzle paso a paso, inexorable. José tenía mucho cartel en Barcelona. Como en otras plazas, José se fue haciendo nombre y ganando respeto por la vía del esfuerzo, sin desmayos, tarde a tarde, toro a toro. Y, lógicamente, el empresario de la Monumental demandaba su presencia en los carteles. Don Pedro Balañá, cuenta Carreño,
Me decía con frecuencia: Simón, ¿cuándo ponemos al portugués? Cuando usted mande, don Pedro, respondía el apoderado. Pero los huecos que convenía cubrir en los carteles coincidían siempre con las fechas de otros contratos firmados de antemano por José, y su presencia en la Monumental se fue demorando. A la sazón, Simón Carreño representaba también a un rejoneador, y por este hilo ajeno a la trama urdió el destino Sumaya. Don Pedro Balañá pidió a Carreño que el jinete actuara en su plaza. Este, haciendo miles de combinaciones, así se fabrica la temporada taurina, pudo aceptar la invitación. Y cuando empresario y apoderado volvieron a hablar, con el fin de dejar cerrados los extremos de la contratación del caballero, el nombre de José Falcón surgió casualmente. «Oye, Simón, ¿qué tal el portugués?», preguntó don Pedro. «Bien, bien. Por cierto que el domingo 11 lo tenemos libre», respondió el mentor del diestro. «Pues no hagas nada», terminó Balañá, «porque torea aquí». Y así decidieron los hados que José Falcón fuera a buscar la muerte. 11 de agosto de 1974. José había cubierto los 2 primeros tercios con soltura. Fácil con el capote y lucido en banderillas, los portugueses andan sobrados con los palos, tomó la muleta y aguantó las acometidas de cucharero que embestía con violencia. Al engendrar un natural, el toro prendió a la espada por un muslo. Cuando las asistencias retiraron a José, un caño de sangre manaba de la herida. La femoral, ese nombre que huele a muerte en la fiesta de toros, estaba partida. Y a las 11 de la noche, José Falcón dejaba de existir. Un año antes, al final de la temporada de 1973, el espada portugués había contraído matrimonio con una muchacha española, Rosa Gil, y fijaba su residencia en Barcelona. Después comenzaría la que fue su última campaña, en la que se vistió de luces 10 tardes y en cuyo curso dio muerte a estoque a un toro de Oliveira Irmãos el 20 de junio en la Plaza Lisboeta de Campo Pequeño. Los restos de José Falcón pasearon a hombros de sus compañeros por última vez el anillo de la Monumental de Barcelona. Y en tanto eran trasladados a su ciudad natal, su primer acomodo fue el cementerio del sudeste de la ciudad condal. Vilafranca de Xira. Había pasado un poco de tiempo, tan poco que la herida continuaba abierta, que el dolor se renovó. La villa taurina se echó a la calle. Se murió con José, el primer espada portugués que había perdido la vida frente a las astas de un toro. El primero en pagar el más alto de los precios. La vía principal de la ciudad es estrecha y conduce desde la carretera que viene de Badajoz y llega hasta Lisboa a una explanada cabe al Tajo, donde se asienta la plaza de toros Palla Branco. Ese fue el último camino de José. De sus restos, izado el féretro sobre los hombros insensibles y el ánima rota de sus paisanos, de los compañeros de oficio, precediendo al alma partida de sus gentes. Después del dolor, de tan grande, el vacío. Como si ya no quedara futuro. Como si se hubiera parado para siempre el tiempo. Que eso tiene la muerte. Luego se enjuga la última lágrima seca. Y se respira hondo, con la boca muy abierta. Y se mira al frente, encogido primero. Otro suspiro más, y erguido después. Y el toreo sigue, y el recuerdo, y la memoria, y el ejemplo de quien se fue, abona el tiempo presente y prepara el que ha de venir.
Nací en una región taurina, una gran tradición taurina, conocida precisamente como la Sevilla Portuguesa en Villafranca de Sira, donde se encuentran enclavadas pues prácticamente todas las ganaderías de gran importancia, y también digo yo que durante las fiestas y viviendo ese ambiente de pequeño, pues ha nacido en mí una afición, ¿no? La afición del toro. El meterme ya en el toro a nivel profesional llegó más tarde, ya que lo veía como un hobby, ¿no? Iba al campo, me gustaban los toros, iba a los herraderos, a los tentaderos, pero ya muy tarde, ya a la edad de los 18 o 19 años, fue cuando empecé en plan profesional. Empecé como se empezaba antiguamente y como generalmente empiezan en Portugal, de banderillero, de subalterno. Me acuerdo que he toreado en las cuadrillas de algunos matadores de toros españoles que fueron a Portugal, el caso de José María Manzanares, el caso de Palomo Linares. Tomé parte también de la cuadrilla de José Julio en esa célebre corrida de toros que tuvo gran trascendencia e importancia dentro del movimiento taurino portugués, que fue la corrida de toros de muerte del 11 de mayo del 77. Y fue precisamente en esa corrida de toros que me vieron, y precisamente el año 78, a mitad del año 78, fue cuando llegué a España para hacerme novillero sin picadores. Esos 3 años que he estado de novillero ya llegó al momento soñado, precisamente a finales de la temporada del 81 en Barcelona. Terminé ese año como novillero puntero y tomamos la alternativa de matador de toros el día 13 de septiembre de ese año de 81 en Barcelona. Un cartel fuerte, fue con toros de Carlos Núñez. Tomé la alternativa teniendo de padrino a Palomo Linares y de testigo a José María Manzanares. Los últimos 3 años ya como matador de toros fue otro cantar. Esos 3 años pues fueron duros, fueron años de cuajo también, con corridas bastante duras, hasta que llegó precisamente el momento, que hay que saber esperarlo, ¿no? Y todo tal cual, me faltan subir algunos peldaños más, como los de esta escalera, y creo que llegaré porque por lo menos pondré todo de mi parte, así yo tenga suerte. Desde que Ricardo Chivanga, el diestro mozambiqueño de color, tomara la alternativa en 1971, ningún diestro portugués se había doctorado en España hasta que Víctor recibiera los trastos de manos de Palomo Linares el 13 de septiembre de 1981. El valor como base, el oficio aprendido día a día en el campo y contrastado tarde a tarde en las plazas, y el adobo indispensable del sentimiento fueron empujando la carrera de Víctor Méndez. Despacio, mas sin pausas. Aprendiendo en la propia carne que los errores tienen un precio muy alto y que la dureza de este oficio no se puede describir con palabras.
hablar de la corrida de los Vitorinos me trae un recuerdo imborrable, sin duda ninguna, ya que ha sido pues un paso trascendental en el sentido del cambio en el aspecto de mi proyección profesional. Ha sido una corrida de toros importante. Yo había toreado anteriormente ya corridas de Vitorino, y no solamente de Vitorino, sino también otras ganaderías de las conocidas o dadas a nivel de la afición como de las corridas duras. Y eso me ha ayudado o me llevó a cuajarme, a ganar una experiencia de tal manera que me permitió precisamente en esta feria de otoño del 84 y para antes de corrida de toros vitorinos pude triunfar con ellos. Yo tengo un recuerdo que, claro, inenarrable, porque además he sido el primer matador de toros portugués que ha salido a hombros por la Puerta Grande de Madrid, cosa que sin duda ninguna no es fácil. Y con respecto al futuro, a no dar la espalda aliás a ese tipo de corridas, porque yo opino que el torero desde un principio nace, luego se hace, y si se hace se tiene que hacer precisamente también con esas corridas, ¿no? Delante de esas corridas de toro pues tú desarrollas una técnica, desarrollas un aprendizaje, un cuajo, que luego más tarde pues te permite, llegado ese momento de ponerte delante de las corridas de toros también tenidas como más fáciles, pues estar bien con ellas y poder con ellas. Víctor Méndez a hombros, en triunfo. En la balanza pesan los nombres de Sousa Cadete, de Ferreira Peixiño, de Fonseca, aquellos banderilleros de finales del 18. Y el de aquel Manuel dos Santos, a quien Fuentes incluyó en su cuadrilla. Otro tanto cabe decir de Daniel do Nascimento, a quien José Gómez Ortega, Gallito, distinguió poniéndole a sus órdenes. Y pesan también Diamantino y Manuel dos Santos, el de Golgá, y todos los que de su escuela salieron, y tantos cuantos visten de luces en Portugal. Con Víctor Méndez, el toreo apeado lusitano salía a hombros por la Puerta Grande de Madrid en la Feria de Otoño de 1984. Todos, como justa recompensa a una lucha incesante por implantar la corrida de muerte en aquellas tierras. Todos, aunque el honor de representarlos, de ser el primero que consiguiera el galardón, le corresponda al mozo de Vilafranca de Xira, que ve crecer los toros negros a la orilla del Tajo, cárdeno, poderoso, que va camino de la mar.
Música